Bienvenidos hoy a tu tiempo de devocional. El devocional de hoy es cómo crecer espiritualmente mediante la oración. La oración es algo vital para un hijo de Dios, para que nosotros podamos tener una vida enriquecida en nuestra vida espiritual. Es necesario tener un estilo de oración. Muchas veces cuando nos sentimos débiles espiritualmente, nos sentimos secos, nos sentimos vacíos, es por nuestra manera, o mejor dicho, por nuestro estilo de oración. Quizás estamos orando muy poco o no estamos orando, o quizás estamos orando pero estamos orando de una manera incorrecta. Lo que te identifica a ti, o el síntoma o la reacción que tú tienes en la vida espiritual enriquecida, en crecimiento, es por la eficacia de la oración. Muchas personas caminan en una vida llena de afanes, llena de metas que cumplir, pero en todas esas cosas, en todos esos quehaceres, no hay tiempo para la oración. ¿Cómo es posible de que un hijo de Dios tenga tantas cosas que hacer, pero en esas cosas que tenga que hacer no haya tiempo para la oración? No es posible. Aún más, ¿cómo es posible de que una persona que sirve a Dios en un altar tenga tiempo para otras cosas, tenga prioridad para las demás cosas, menos para pasar un tiempo de Dios de calidad? Existen varias preguntas. Muchas personas dicen, pero ¿por qué yo me siento desanimado espiritualmente? Pero yo oro, yo tengo una vida de oración, pero ¿por qué me siento desanimado muchas veces? Eso suele pasar, llega desánimo, pero eso es porque las personas no tienen una oración constante. Oran un día, oran 2 veces a la semana, y esto se requiere de orar en todo tiempo. No es solamente orar una vez a la semana, como muchos lo tienen por costumbre, o solamente orar 3 veces al día, como desayuno, orar en el almuerzo y orar en la cena. No es así. Es más bien teniendo un estilo de oración profundo. Es tomarlo en serio. Es buscar a Dios con seriedad, darle importancia, darle dedicación a la oración. Muchas veces oramos y sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas porque oramos mal, oramos sin fe, damos palabras vagas, palabras sencillas, palabras apresuradas porque ya queremos dejar el tiempo de oración. ¿No ha notado usted que cuando usted está orando, usted siente un deseo de terminar la oración? Eso te indica de que tu carne ha crecido y se ha fortalecido más que tu espíritu. Para poder salir de ese problema, necesitas someter tu carne a la oración, no darle el gusto que la carne quiere. Muchas veces entra una desesperación cuando estás en la oración y quieres terminarlo, pero si tú le das rienda suelta a la carne y dejas de orar, a la próxima vez que vayas a orar va a ser aún mucho más difícil. Pero si no le haces caso a tu carne y continúas perseverando y continúas orando y ahí clamando, y no le das ese placer a la carne, tu carne se va a apaciguar y es ahí donde tu espíritu va a comenzar a crecer. Muchas veces nos desanimamos por la oración. Entra un desánimo grande, no queremos orar, pero es porque no pasó lo que nosotros expectábamos mediante la oración. Nosotros expectábamos que íbamos a tener
íbamos a sentir la presencia de Dios. Nosotros expectábamos de que íbamos a sentir sensaciones divinas, íbamos a tener revelaciones, inclusive que íbamos a escuchar la voz de Dios en la oración. Y al no pasar esto, entra un desánimo y sientes como que estás perdiendo el tiempo, pero esa es una mentira que Satanás está metiendo en la mente de una persona. Pensar de que en la oración está perdiendo el tiempo. Y es todo lo contrario. En la oración estás invirtiendo tu tiempo, porque el estar en la presencia de Dios es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. Mire cómo dice en Salmo 91, 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí hay unas promesas grandes de parte de Dios para nuestra vida que tiene que ver con la oración. Él estará con nosotros, Él nos escuchará, Él nos responderá. Pero dice algo muy importante: por cuanto en mí ha puesto su amor. Eso es muy importante. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, le pondré en alto. Ha conocido mi nombre, dice en el mismo verso 14. Por cuanto ha conocido mi nombre. Dos cosas importantes. Por cuanto en mí ha puesto su amor y por cuanto ha conocido mi nombre. Muchas veces oramos a Dios y hacemos oraciones vagas. Yo le llamo oraciones vagas cuando entramos a orar. Entramos a un lugar privado y comenzamos a orar a Dios y comenzamos a decirle, Dios mío, bendíceme, dame lo que necesito, ayúdame. Y todas esas oraciones son buenas. Dar peticiones a Dios, eso es bueno. Pero si te das cuenta, te estás enfocando en ti mismo. No estás buscando a Dios por amor a Él, sino que estás buscando a Dios por un beneficio propio. El pedir o el darle a Dios peticiones, cosas que tú necesitas, eso es bueno, pero no es exclusivamente eso una oración. Simplemente estás pidiendo. Dice la palabra de Dios que le busquemos a Él con todo el corazón. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hay promesas de parte de Dios, pero hay algo que hemos ignorado mucho, y es acerca de amar a Dios genuinamente. Muchas veces decimos que amamos a Dios, pero en realidad no le amamos en un nivel que Él se lo merece, en un nivel digno. Nos engañamos muchas veces. Y en este devocional no quiero hacerte sentir mal, simplemente que medites y que examines tu corazón, cuánto amas a Dios y cuáles han sido tus intenciones cuando buscas a Dios. Te darás cuenta de que oras más pidiendo lo que tú necesitas que adorándole a Él por amor. Te darás cuenta de la necesidad que hay en tu espíritu de adorar a Dios mediante la oración, de amar a Dios. ¿Le has pedido alguna vez, le has pedido a Dios que aumente en tu corazón más amor por Él? Necesitamos amar a Dios y a su palabra, que son dos cosas que son diferentes. Palabra de Dios, pero está ese Dios que dio la palabra. Y no quiero entrar muy a fondo en este tema, pero voy a dar una pincelada del siguiente devocional que vamos a tener, que se refiere que creciendo espiritualmente mediante la palabra de Dios. Quiero dar una pincelada hoy.
amamos muchas veces la palabra de Dios, pero nos olvidamos de ese Dios que dio esa palabra. Entonces se requiere amar a Dios y amar su palabra. Muchos se engañan y dicen, pero hermano, si yo amo su palabra, yo lo amo a Él, pero no es así. Amamos muchas veces la palabra porque queremos el conocimiento, nos aferramos al conocimiento, nos llevamos, nos llenamos de su palabra, pero por algo beneficiario igualmente. Pero amar a Dios requiere amarle, sentir un temor por Él y obedecerle a Él en las cosas que Él demanda, ¿no? Pero pues vamos a lo que es la oración. Necesitamos orar de una manera eficaz, no orar dándole a Dios algo sencillo, dándole a Dios sobras. Un día nos determinamos a orar y al siguiente día ya no queremos orar y no oramos. Tú no le estás dando una seriedad a Dios. Si en realidad tú quieres crecer espiritualmente, necesitas afirmarte y darle una seriedad a Dios con respecto a la comunión, con respecto a esa oración constante. La palabra de Dios dice de que oremos en todo tiempo, que oremos fervientemente. Amado hermano, hermana que me estás escuchando, si tú deseas crecer, afírmate. Toma la decisión hoy de llevar un estilo de oración profundo. Pero ¿cuándo? ¿En qué momento yo puedo orar? ¿Cuánto tiempo yo debo de orar para tener un crecimiento espiritual? Eso el Espíritu Santo te va a dar, va a poner en tu corazón cuánto tiempo tú debes de orar. No hay un tiempo específico. Si hacemos preguntas, muchas personas nos van a dar tiempos y ocasiones en cuándo orar. Yo recuerdo en mis inicios en la oración, yo preguntaba a muchas personas cuál es el tiempo perfecto para orar. Muchos me decían, puedes orar en la madrugada, que es el mejor momento para orar. Otros me decían, puedes orar en el día, puedes orar en la mañana, puedes orar antes de dormirte y puedes orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas. Pero en realidad, ¿qué es lo que el Espíritu Santo te está indicando? ¿En qué momento quiere el Espíritu Santo que tú eres? Es como tener esa comunión con el Espíritu Santo y sentir esa guianza cuando es el momento correcto para orar. Muchas veces puedes estar ocupado y el Espíritu Santo va a desocuparte, a decirte que vayas a orar en ese momento. ¿Y cómo lo puedes sentir? Tú puedes sentir eso en tu corazón, esa necesidad de ir a orar y irte a doblegar delante de Dios. Y es allí cuando la oración se hace eficaz. Muchas veces oramos, pero oramos en tiempos que no van de acorde con el Espíritu Santo. Estoy refiriéndome en los tiempos donde tienes que encerrarte a solas con Dios. ¿Y cómo orar? ¿Cómo hacer oración, hermano? Yo no puedo orar, yo no puedo expresarme. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, en lo que hemos de pedir. Y el Espíritu Santo, Él va a ayudarte a orar. Por eso es necesario tener una relación con el Espíritu Santo. Él va a llevarte a la oración, Él va a poner esas palabras en tu corazón. Yo he dado este consejo a muchos hermanos que le han servido de mucho. Si no sabemos qué orar, abre tu Biblia, abre el libro de los Salmos y comienza a leer los Salmos y comienza a orar con lo que estás leyendo. Como por ejemplo, estoy en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es ahí donde puedes tomar la palabra de Dios para orar y comenzar a decirle, Dios mío, yo estoy habitando bajo tu sombra, yo estoy bajo la sombra del Omnipotente, yo estoy ante tu presencia, Dios mío. Y ahí es donde tú empiezas a agarrar fuerza en la oración. La misma palabra de Dios va llevándote más a la oración y eso sería algo doble, como un doble pum, que estás leyendo la palabra de Dios y a la misma vez estás orando. Oye, eso va a fortalecerse. Es como meterle gasolina al fuego. Eso va a encenderte espiritualmente. Es importante la oración.
En el Salmo 91 hay muchas promesas de parte de Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice Dios. Necesitamos amar más a Dios. Necesitamos que Dios nos haga crecer ese amor en nuestro corazón, ese deseo, esa pasión para que le busquemos a Él en la oración. En segundo lugar, dice, por cuanto ha conocido mi nombre. Y cómo se nos haría muy difícil a nosotros si oramos a Dios y no le conocemos a Él. Y una de las maneras como le podemos conocer a Él es a través de la palabra. Ahí podemos ver su carácter, ahí podemos saber nosotros cómo Dios habla y a la misma vez podemos darnos cuenta de cómo Dios no habla. En su palabra podemos conocer a Él acerca de su corazón, acerca de los planes, acerca de su voluntad para nuestra vida. Y en este siguiente devocional vamos a estar tocando cómo crecer espiritualmente bajo la luz de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas si no estás suscrito a este canal, que le des un me gusta, que lo compartas, déjame en tus comentarios. Si tienes preguntas, puedes hacerlas en tus comentarios. Allí vamos a responder esas preguntas y quizás tal vez de esas preguntas puede ser el siguiente tema que vamos a hacer, el siguiente devocional. Amén. Que Dios te bendiga y ánimo, esfuérzate, dale prioridad a la oración, dale prioridad al Espíritu Santo y vas a crecer espiritualmente. El mismo Espíritu Santo te va a guiar. Que Dios te bendiga.